Bueno, mis hermanos, en esta noche estamos esperando. Nos quedan 2 minutos para que se puedan conectar conmigo para este estudio de los miércoles. Vamos a dar unos minutos para que se conecten. Para dar este estudio. Espero todos estén bien. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Yo sé que algunos tal vez están todavía tratando de llegar para conectarse. Creo que es la primera vez que nos conectamos en vivo los miércoles en nuestra congregación de Gateway Church en español. Yo sé que estamos pasando tiempos muy difíciles en este tiempo, pero sabemos que la iglesia debe de seguir. La iglesia no lo puede detener nada, porque el mundo pasará, todo pasará, pero la iglesia sigue adelante hacia la meta que es Cristo Jesús. Y nada nos detiene. Así que estamos esperando que se conecten. A ver, vamos hermanos, conéctense todos. Yo sé que ahí están. Hemos tenido suficiente tiempo para estar meditando en lo que Dios es en nosotros, en lo que Cristo Jesús es en nosotros. Y yo creo que esta hora es el momento de que nos conectemos para poder seguir creciendo en lo que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día muy especial, a pesar de lo que esté pasando. Todos los días son especiales, porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana,
Y cuando habla de las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, cada día hay nuevas oportunidades para poder nosotros crecer y multiplicarnos. Porque la obra de Dios debe de estarse multiplicándose y no dividiendo ni restando. Tenemos que multiplicarnos y y sumar valor a la humanidad. Sumar valor a aquellas personas que tal vez nosotros como cristianos, como religiosos, supuestamente no podemos reconocerlos como hijos de Dios, pero tienen su valor. Tienen un valor que Dios le ha dado, y esa es la iglesia la que debe dar ese valor a las personas en nuestros tiempos presentes. Independientemente de su religión, creencia, ideología, y Dios nos ama por igual a todos, independientemente su nivel social, independientemente su nivel académico, independientemente de quién sea. Dios le ama por igual, sea pobre, rico, medio, feo, bonito. Dios le ama de la misma manera. Y de la misma manera nosotros, la iglesia, debemos de amarnos. Así que vamos a dar inicio. Ya pasaron 5 minutos. Ya están 5 minutos atrasados, mis hermanos. Qué vergüenza. Bueno, vamos a hablar de una vida victoriosa. Que a veces podemos decir, ¿cómo podemos hablar de una vida victoriosa en medio de una gran pandemia que está cubriendo el mundo entero? ¿Cómo podemos nosotros hablar de esa vida victoriosa cuando estamos amenazados de una pandemia, de este virus que está sucediendo? Pero por hoy vamos a dejar a un lado el virus. Vamos a dejar a un lado la pandemia. Que la pandemia siga su curso. Pero la iglesia sigue su curso más en victoria que en desastre. Más en victoria, más en vida que en muerte. Así que quiero en esta tarde, mis hermanos, compartir con ustedes esta clase que siempre tenemos los miércoles. Y quiero hablarles de una vida victoriosa. ¿Cómo tener una vida victoriosa? ¿Cómo tener una vida victoriosa en medio de la tribulación? En medio de los problemas que podemos tener en el matrimonio, en medio de los problemas que podemos tener con nuestros hijos, en medio de situaciones financieras difíciles, en medio de situaciones que no podemos nosotros controlar. Pero una cosa sí sé, que Jesús nos dijo en una ocasión: en el mundo van a tener tribulaciones, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener momentos difíciles. Pero no se preocupen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Así que esa es la victoria, mis hermanos, que nos identifica a nosotros. Esa es la victoria que nosotros podemos obtener, no en nuestra filosofía, no en nuestra creencia, no en nuestra religión, no en nuestra ideología. Es una victoria que Jesús nos dio desde que Él padeció en la cruz del Calvario. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, a nosotros, los imperfectos, los pecadores, los que no servíamos para nada, los que nos merecíamos la muerte eterna, los que nos merecíamos la condenación eterna, Él nos dio la victoria.
sobre todas las cosas, porque su victoria es nuestra victoria. Su resurrección completó nuestras vidas de muerte en una vida llena de vida. Y una vida abundante, no es una vida que mediocre, una vida, ay, la voy pasando. No, Él nos dio la victoria completa, plena, en Cristo Jesús. Y de eso quiero compartir en esta noche con ustedes. Quiero que vayamos allí al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Si tienen sus Biblias ahí con ustedes, pueden abrir conmigo allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Nos dice la Escritura: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo si el que cree que Jesús, sino que es el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí nos está hablando de una nueva creación, nos está hablando de un nuevo nacimiento. Acordémonos que cuando Nicodemo le dijo a Jesús: hey Jesús, ¿cómo yo siendo viejo puedo volver a nacer o meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo está eso? No cabe acá en mi cabeza que yo pueda entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer. Jesús le dijo: bueno, todo aquel que no naciere del agua, que es la vida, y el Espíritu, que es el poder de Dios en nosotros, no puede ser parte del reino de Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos experimentar ese nuevo nacimiento, esa nueva creación en Cristo Jesús. Por eso aquí Juan nos dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y somos parte de la nueva creación, ya hemos vencido al mundo. Usted me puede decir: pastor, pero ¿cómo yo voy a vencer al mundo si estoy expuesto a tentaciones? Si estoy expuesto a limitaciones, si estoy expuesto a enfermedades, si estoy expuesto a epidemias que vienen al mundo, si estoy expuesto a toda tentación, ¿cómo yo puedo vencer? En lo natural no podemos nosotros comprender el nuevo nacimiento. En nuestra naturaleza humana no podemos comprender nosotros el nuevo nacimiento. Pero cuando tomamos la decisión de ser parte de la nueva creación que Dios nos dio en Cristo Jesús, cuando tomamos esa decisión, entonces nosotros no vamos a vencer por nuestra propia cuenta, sino que por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces, en la nueva creación, mis hermanos, nosotros obtenemos la victoria juntamente con Cristo.
Él venció y dice Pablo que nosotros, si Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vence al mundo? No vamos a vencer al mundo porque yo soy el mejor teólogo del mundo, o porque tengo un doctorado en divinidad y yo sé cómo vencer al mundo. No se trata de eso. Se trata de que si nosotros no entramos al nuevo nacimiento por medio de la fe en Cristo Jesús, la teología y el doctorado en divinidad no vale nada. Porque nuestra fe no está basada en la fe de Cristo Jesús, sino que en nuestras propias habilidades y nuestros estudios académicos que podemos obtener o teológicos que podemos obtener. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe está basada en lo que es Cristo en nosotros, porque Él es nuestra fe. En Él nosotros hemos obtenido la victoria por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de lo que Él hizo por nosotros, no por lo que nosotros hagamos hoy en el presente, porque nosotros podemos hacer muchas obras, podemos hacer muchas cosas bonitas, podemos hacer cosas que la gente nos admire, pero si lo que hacemos no está basado en la fe del Cristo que murió por nosotros y venció por nosotros, no podemos nosotros obtener la victoria en Cristo. El versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Y aquí está la respuesta, sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, está claro lo que nos está diciendo aquí Juan, ¿verdad? Que ¿quién es el que vence al mundo? Yo no voy a vencer al mundo creyendo en Mohammed, yo no voy a vencer al mundo creyendo en el Buda, yo no voy a vencer al mundo creyendo en filosofías humanas, ni en ideologías, ni en creencias, ni en movimientos feministas, ni en movimientos machistas. Yo no voy a vencer al mundo de esa manera. Vamos a vencer al mundo todo aquel que cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la manera en que podemos vencer el mundo. Por eso es que Pablo escribió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestra victoria va a estar en creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos, la victoria viene inmediatamente y dice, y serás salvo tú y tu casa. Nuestra familia será salvo cuando nosotros creemos en Cristo Jesús por medio de la fe. Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros podamos creer en el Cristo resucitado. En cada persona hay una guerra. Es una guerra en su mente que se libra solamente en la fe de Cristo Jesús. No podemos nosotros experimentar una victoria en una guerra si Cristo no está con nosotros o Cristo está en nosotros. Debe de existir Cristo en nuestras vidas para que nosotros podamos vencer toda guerra que venga en contra de nosotros. El hombre natural ha sido hecho a la imagen de Dios.
hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y como hemos hecho, en otras palabras, que Dios es un Dios de moral. Y todo lo que tenga que ver con lo inmoral no encaja con los principios de Dios, con el diseño de Dios. Sin embargo, nuestros sentidos caídos físicamente y nuestros deseos carnales dominan a la humanidad cuando Cristo no habita en la vida de nosotros. O sea, que Cristo debe de habitar en su vida. Cristo debe de ser su vida. No podemos nosotros seguir nuestra vida pecaminosa y decir que amamos a Dios. Cuando amamos a nuestros padres, nos abstenemos de las cosas que no les gustan a nuestros padres que nosotros hagamos. Cuando nosotros amamos a Dios, nos abstenemos de las cosas que no le agradan a Dios en nuestro ser. Por lo tanto, si Cristo es en nosotros, nosotros hemos vencido todas esas cosas que el mundo puede ofrecer o que nuestra naturaleza pecaminosa puede ofrecer. Necesitamos vivir nosotros, mis hermanos, en Cristo Jesús para obtener la victoria. Fíjese que aquí en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, nos dice, del 19 al 24, nos dice Pablo, hablándole a los romanos, dice, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero. Eso practico, eso hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino mi vida natural, mi vida pecaminosa, mi naturaleza pecaminosa que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en mi interior, en la vida del interior de Cristo. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Imagínense, en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Hacemos las cosas que no queremos hacer. Porque el bien no está en nosotros, en nuestra vida, en nuestra humanidad natural, en nuestra humanidad pecaminosa, no está el bien. Pero sí el querer hacerlo. Pero no lo podemos hacer porque estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, si en Cristo Jesús nosotros hemos creído y nuestra fe está en el Cristo resucitado, entonces la vida de Cristo está en nosotros. Ahora, ya no hacemos nosotros las cosas que queremos hacer o las que no queremos hacer, sino que es Cristo en nosotros. Cristo es el que hace las cosas por medio de nosotros. Él es el que hace las cosas por medio de nosotros.
Él es el que usa nuestras manos para servir. Nosotros no queremos servir por nuestra propia naturaleza. No queremos servir, no queremos hacer nada en nuestras congregaciones, en la iglesia. No queremos comunicar la multisabiduría de Cristo a la humanidad. No queremos servir para nada. No queremos amar a nadie. No queremos hacer nada. Porque es nuestra naturaleza. Pero cuando Cristo es en nosotros, Él es el que hace las cosas y Él es el que usa nuestras manos para servir. Él es el que usa nuestra boca para hablar de las grandezas y de la multisabiduría de Dios. Él es el que usa nuestros ojos para ver lo espiritual y para ver todas las cosas que nosotros muchas veces en lo natural no podemos ver. Él es el que ama a la humanidad por medio de nosotros, porque por medio de nosotros no podemos amar en nuestra naturaleza. No tenemos la capacidad de amar por nuestra propia naturaleza si Cristo no está en nosotros. Y si llegáramos a amar sin la vida de Cristo en nosotros, eso se convertiría en un sentimiento que nos llevaría a nosotros al engaño. Porque sentimiento es un engaño, nos engaña. La misma palabra lo dice. Siento y miento. Entonces, si Cristo es en nosotros, yo puedo amar a los demás. Porque el amor de Dios está en mí. Si Cristo está en mí y está en usted, usted puede amar a las demás personas. No por su propia capacidad de amar, sino por lo que Cristo es en nosotros. Por eso es que la Escritura nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que cree se inunda de su amor y por lo tanto puede amar. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender, mis hermanos, verdaderamente que en Cristo nosotros somos victoriosos. El cristiano carnal está siempre en un estado de tensión, porque la puerta de su naturaleza, de la carne pecaminosa, todavía está abierta, y porque el gran yo, el orgullo, mi ego, wow, es lo mejor que puedo tener. Eso ha destruido naciones completas por el orgullo, por el ego. Porque es lo que domina sus vidas. Es lo que domina nuestras vidas cuando estamos llenos de orgullo y nuestro ego está elevado. Pero cuando nos humillamos a Cristo Jesús, entonces nuestro ego baja y entonces podemos ser personas humildes que podemos amar y comunicar la multisabiduría de Dios al mundo entero. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros de comprender de que sin Cristo en nuestras vidas, nosotros no somos nada. Sin Cristo en nuestras vidas, nosotros no podemos vencer ni una de las tentaciones que pueden llegar a nuestras vidas. No podemos controlar nuestro pensamiento, no podemos controlar nuestros deseos y no podemos controlar nuestro carácter. Porque cuando venimos y recibimos nosotros la vida de Cristo en nosotros, en el nuevo nacimiento, que es la nueva creación del nuevo pacto en Cristo Jesús, que tiene mejores promesas que en los antiguos tiempos, cuando nosotros recibimos eso, entonces nosotros nos convertimos en personas más que vencedores en Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender a nosotros, que nosotros no podemos hacer las cosas
que nosotros queremos, porque nosotros queremos hacer el bien, pero en lugar de hacer el bien, ¿qué hacemos? Destruimos por nuestra naturaleza pecaminosa. El cristiano espiritual, mis hermanos, no es una persona perfecta en este mundo. Sin embargo, diariamente el cristiano espiritual está crucificando su naturaleza pecaminosa. Cada día estamos crucificando nuestros deseos, nuestras tentaciones, nuestra manera de pensar, nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestras creencias, nuestra religión. Cada día la estamos clavando en la cruz con Cristo Jesús. Ese es el hombre espiritual, la persona espiritual. Que estamos conscientes de que si permitimos que el Espíritu llene nuestras vidas, entonces podemos nosotros obtener la victoria en Cristo. Romanos 6:17 nos dice, espero que estén con sus Biblias allí. Recordemos que esta es nuestra clase, nuestro estudio bíblico que tenemos los miércoles, ¿verdad? Cómo ser un mejor discípulo de Cristo. Romanos 6:17 y 18. Pablo le dice a los romanos, fíjense, pero gracias a Dios porque aunque erais esclavos, dice, del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de justicia. Cuando Cristo nos liberó del pecado, mis hermanos, nos liberó de la muerte, nos liberó de la esclavitud eterna, del pecado, removió el pecado, removió la muerte, y nosotros empezamos a obtener una nueva vida, que es lo que estamos hablando, una nueva vida en Cristo, una nueva creación en Cristo. Por lo tanto, ahora nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ya no podemos pensar nosotros como pensábamos antes en nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora tenemos que pensar como Cristo piensa en nuestra vida espiritual, porque es nuestra vida en el Espíritu en que nosotros obtenemos la mente de Cristo y crecemos conforme a la estatura de Cristo. Y cada día nosotros moldeamos nuestro carácter al carácter de Cristo. Y una vez libertados del pecado, dice, habéis sido hechos siervo de justicia. Ahora nosotros somos la justicia de Dios. Ahora nosotros ya no somos los condenados que la ley apuntaba. Ahora nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo nosotros hemos sido justificados. Por eso Pablo decía, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora nosotros estamos en paz con Dios. Dios está en paz con nosotros. Dios ya no nos mira como el pecador aquel, el borracho aquel, el drogadicto aquel, el adúltero aquel mujeriego, aquel que siempre andaba fregando a los demás, que andaba estafando. Ya no podemos vivir de esa manera porque en Cristo nosotros hemos obtenido una nueva naturaleza que es en el Espíritu. Es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso debemos nosotros entender, mis hermanos, que una vez libertados del pecado, nosotros hemos sido justicia de Dios. Ya nadie puede apuntarnos a decirnos,
No, es que, dice que es cristiano, y miren lo que anda haciendo. Por eso es que debemos nosotros de vivir la vida conforme lo que Él diseñó para que nosotros viviésemos. Y el mejor ejemplo es Jesucristo, de la manera en que Él vivió su vida aquí en la tierra. Él nos enseñó a nosotros, y esa es la verdadera doctrina, esa es la verdadera enseñanza, no la doctrina que enseña las dominaciones, no la doctrina que enseña fulano de tal, o sultano, o mengano, ni nadie de eso. Es la doctrina de Cristo la que nos hace a nosotros perfectos en Cristo Jesús, si seguimos lo que Él nos ha enseñado. Por eso es que Jesús dijo en una ocasión, cuando Él ya había resucitado, y dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces no viene el Espíritu de verdad a sus vidas. Porque ese Espíritu los guiará a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu les enseñará las cosas, les recordará las cosas que yo les he enseñado. Entonces, ya nuestra vida ya no es una vida de naturaleza humana, pecaminosa, sino que es una vida llena de la naturaleza de Dios que es en Cristo Jesús. La personalidad humana, mis hermanos, es la más alta creación de Dios que Dios haya hecho. Nosotros somos la más alta creación que Dios haya hecho. Ni los pajaritos, ni la naturaleza que podemos ver es la más alta creación que Dios haya hecho. Es el ser humano. Es el ser humano. Jesús dijo, si yo les doy de comer a los pájaros y hago florecer a las plantas y hago que los árboles lleven fruto, dice, ¿cuánto más nos dará a nosotros en Cristo Jesús todas las cosas? Entonces, nosotros, la humanidad, cuando nos volvemos a Dios y recibimos esa adopción que Dios nos dio en Cristo Jesús como nueva creación en Cristo, nos volvemos lo más importante para Dios. No hay nada más importante para Dios que usted y yo. Él cuida de nosotros. Él nos libra del mal. Él nos fortalece de toda situación que podemos pasar. Aunque vengan males y nos afecten, pero Él nos da la fuerza a nosotros para poder seguir adelante. Aunque venga el coronavirus allí, Dios nos da la fuerza y estamos inyectados del Espíritu, del poder del Espíritu de Dios en nosotros para poder vencer y obtener la victoria sobre cualquier situación. Las armas de la naturaleza pecaminosa, mis hermanos, son poderosas y fuertes y nos pueden dominar si no estamos sumergidos en Cristo. Pueden destruir nuestras vidas. Pero solo en Cristo nosotros podemos obtener la victoria. Quiero que abran sus Biblias allí en Gálatas. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en esta epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Pablo hablando a los Gálatas, les dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que queráis. En otras palabras, hay una guerra entre la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa,
y el espíritu. Hay una guerra. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra vida a Cristo Jesús, es el Espíritu que nos da a nosotros el poder y la autoridad sobre todo lo que tenga que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, y eso es lo que nos hace a nosotros más que victoriosos. Y por eso dice, y sigue diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, no estamos bajo la naturaleza pecaminosa, no estamos bajo los deseos de la carne, porque a eso se refiere cuando habla de la ley. Ahora bien, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son esas obras de la carne? El domingo pasado hablamos un poco de esto. Que las obras de la carne son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensión, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os he advertido, como ya lo hice yo antes, dice Pablo, que los que hacen tales cosas no pueden ser parte del reino de Dios. Wow. Esto es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa está llena de todo esto. Pero si somos guiados por el Espíritu, nuestra naturaleza pecaminosa se somete a las cosas del Espíritu. Entonces allí ya nosotros ya nos sometemos a lo que es la voluntad de Dios y empieza a fluir en nosotros nuestra naturaleza del Espíritu. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu? Y es muy evidente también. Así como las cosas de la carne son evidentes, las cosas del Espíritu también son evidentes, porque recordemos que la gente, cuando usted dice que es cristiano, entonces la gente empieza a verlo y su ojo no se lo quitan de encima hasta que comete un error o una falta para señalarlo. Por eso es que debemos de vivir en el Espíritu, ese Espíritu que Dios nos dio en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? ¿Cuál es el fruto o el testimonio o la manera de vivir en el Espíritu? Veamos. Y sigue diciendo Pablo ahí en Gálatas 5, el 22, versículo 22, dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Solo en el Espíritu nosotros podemos amar a nuestro prójimo. En nuestra propia naturaleza no podemos amar a nuestro prójimo, a nadie, ni a nuestras esposas, ni a sus esposos, ni a sus hijos. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cómo podemos nosotros tener gozo en medio de la tribulación? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de una pandemia? ¿Cómo podemos tener nosotros gozo cuando estamos tristes? Cuando fallece un ser amado. ¿Cómo podemos tener gozo? Solamente en el Espíritu. Paz. ¿Cómo podemos tener nosotros paz en medio de la guerra? En nuestra propia naturaleza no podemos experimentar esa paz.
solamente en el Espíritu, en la nueva creación en Cristo Jesús. Paz, paciencia. Wow. ¿Cómo podemos nosotros tener paciencia los unos con los otros? Wow. Es duro en nuestra propia naturaleza tener paciencia a las demás personas. Porque nos vuelven locos. Y nosotros ya lo hemos experimentado, todos hemos experimentado eso, que la gente nos vuelve loco. Y no podemos nosotros tener paz con los demás. Pero en el Espíritu podemos tener paciencia hacia los demás. Por muy duro que sean, por muy mal que me traten, yo puedo tener paciencia en el Espíritu. La siguiente es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra estas cosas no hay ninguna ley que lo pueda restringir. No hay ley que lo limite a amar. No hay ley que lo limite a estar gozoso. No hay nada de tribulación que lo limite a estar gozoso. No hay guerra que lo limite a tener paz en su corazón. No hay nadie, por muy impaciente que sea la persona, no hay nadie con quien usted pueda ser paciente si no es por el Espíritu. Benignidad, bondad, fe, nada puede detener nuestra fe. Nada. Mansedumbre, wow, manso. No menso, manso. Manso. Mansedumbre y dominio propio. Por nosotros mismos no podemos tener dominio propio. No podemos dominar esta carne por nosotros mismos. No podemos dominar nuestros deseos. No podemos dominar nuestra mente. No podemos dominar todas las cosas si no es por el Espíritu, porque el Espíritu es el que toma el control en nosotros. Es el Espíritu el que nos da el poder y la autoridad de tener dominio propio en nuestras vidas, de decir no a lo que debe de decir no. Y sigue diciendo Pablo, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado sus deseos, han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseo. Ahora que vivimos en el Espíritu, dice Pablo, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Wow. Qué tremendo, ¿no? Ahora que andamos en el Espíritu, dice, no seamos vanidosos, no seamos orgullosos, no seamos altaneros, no nos creamos más que los demás, no nos irritemos con los demás, no nos enojemos con la gente, no nos envidiemos el uno al otro. Wow. Andar en el Espíritu tiene muchos beneficios, mis hermanos, porque todas esas cosas, la vanidad, el irritarnos y envidiarnos nosotros, los unos con los otros, no podemos seguir viviendo de esa manera. Bueno, esta clase está un poco larga, ya la vamos a terminar. ¿Qué ha hecho Jesús entonces para garantizarnos la victoria sobre las fuerzas que combaten contra el Espíritu de Dios en su interior?
en el interior suyo y en mi interior. ¿Qué ha hecho Jesús? Allí en Romanos capítulo 8, tres. Fíjese lo que dice. ¿Tiene su Biblia? Ábrala. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, por la ley, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, o sea, en semejanza a nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, Dios envió a su Hijo convertirse a nuestra naturaleza pecaminosa, a causa del pecado que existía en aquel entonces. Entonces Dios condenó el pecado en la carne de su Hijo Jesús, porque Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Por eso es que Él llevó nuestros pecados. Él llevó la muerte por nosotros. Él llevó la esclavitud y la clavó en la cruz del Calvario para que nosotros obtuviésemos la vida de Cristo en nosotros, para que nosotros lleguemos a ser semejanza de Él. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Cristo crucificó el pecado, crucificó su naturaleza pecaminosa, crucificó mi naturaleza pecaminosa en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo nos dice que cada día nosotros, los que vivimos en el Espíritu, crucificamos nuestra carne cada día para que nosotros podamos disfrutar la vida del Espíritu en nosotros, que es en Cristo Jesús. Y esta es una promesa que Dios nos ha dado en el nuevo pacto y ya no podemos regresar atrás. Ya no hay vuelta atrás. Jesús lo hizo todo por nosotros. Jesús cumplió lo que el propósito de Dios en nuestras vidas por nosotros, que éramos pecadores, no nos merecíamos la vida. Nos merecíamos la muerte, nos merecíamos la condenación eterna. Pero en Cristo nosotros hemos sido más que victoriosos. Hemos sido más que victoriosos. Romanos 6:11 nos dice: así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que considérense ustedes muertos, dice, al pecado, pero vivos en Cristo. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué hace un muerto? No hace nada, ¿verdad? No siente, no oye, no mira, no habla. El muerto no puede pecar. No puede hacer cosas indebidas. No puede vivir la misma vida que vivía antes. Ya está muerto. Nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Rápidamente vamos a ir ya a dar los últimos toques, los últimos versículos para poder cerrar esta clase de los miércoles. 1 Corintios 15. Abran sus Biblias. 1 Corintios 15, del 56 y 57.
que nos dice. Si está conectado, póngale un like para que yo sepa que usted está conmigo. Porque lo que estoy enseñando es importante. No se lo estoy enseñando aquí al aire, aquí a las paredes. Lo estamos enseñando para que aprendamos usted y yo. Así que póngale un like, dígale presente, pastor, aquí estoy. Si no me está demostrando que no le interesa esto, aprender y crecer en el conocimiento de Cristo. Ya veo a mi amigo Beri que está conmigo. Así que, gloria a Dios. Gracias, Beri, por estar conmigo en esta clase. Desde Guatemala. ¿Ah? ¿Qué les parece? Wow. Y los que están aquí cerca, ¿dónde están? Vamos a ver. Primera de Corintios 15. 56. Pues el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? El aguijón de la muerte es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es la vida. Vida eterna. Dice, pues el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Recordemos que la ley nos condenaba. La ley decía que nosotros éramos pecadores. La ley decía que nosotros éramos dignos de muerte. Pero gracias a Dios, dice, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Somos más que victoriosos, mis hermanos. No podemos tomar esto a la ligera. No podemos ignorar estas promesas, estos principios que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para que nosotros podamos obtener la vida y podamos vivir por la eternidad. Así que hermanos míos, dice, amados, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. La victoria es nuestra. ¿Quiere vivir una vida victoriosa? ¿Quiere verdaderamente experimentar la vida? Invite a Cristo a que sea Señor de su vida. Invite a Cristo a que Él entre en su vida y que ya no sea usted, sino que sea Cristo en usted. Así como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes yo podía vivir en la ley, matando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos y robando y siéndome corrupto, dice, lo que antes vivía en eso, ahora hoy lo vivo en la fe de Cristo Jesús. Dijo Pablo. Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice, fíjense, pero si andamos en luz, como Él, Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si usted profesa ser cristiano y no anda en luz, de nada le sirve. Porque si andamos en la luz como Él es la luz, podemos tener comunión los unos con los otros
independientemente de denominación, independientemente de que seamos bautistas, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios. Si somos parte del cuerpo de Cristo, andamos en luz y no andamos envidiándonos los unos con los otros. Eso, mis hermanos, nos va a llevar a ser una iglesia victoriosa. Una iglesia que va a alumbrar a las naciones. Una iglesia que va a ser luz, que va a ser sal de la tierra, va a ser el sabor de la tierra, la que le da el sabor a la tierra, el que alumbra en la oscuridad. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. No viene a buscar Asamblea de Dios. No viene a buscar bautistas. No viene a buscar centroamericanos. No viene a buscar ninguna de esas cosas. Porque doctrina solamente hay una. Y es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la enseñanza que Él nos dio para que nosotros vivamos bien aquí en la tierra y que vivamos en unidad y que seamos uno en Cristo Jesús para Dios. Porque Él viene por una iglesia, que es usted y yo. Independientemente de la denominación. Pero si su denominación es parte del cuerpo de Cristo, entonces hablamos el mismo idioma, hablamos lo mismo, pensamos lo mismo y hacemos lo mismo. Dios quiere que seamos personas victoriosas. ¿Desea usted ser una persona victoriosa? La única manera en que usted puede ser una persona victoriosa y obtener el éxito en la vida, que el éxito no depende de posesiones, no depende del intelecto, no depende de cuántos diplomas tengamos, no depende de cuánto dinero tengamos, no depende de qué grande es nuestra empresa, sino que depende de la verdadera relación que usted tenga con Cristo Jesús en el Espíritu. Ahí está el éxito, ahí está la victoria. ¿Para qué le buscamos 5 pies al gato si tiene 4? La victoria está en Cristo. Es el único. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Porque Él obtuvo la victoria por nosotros. Y por Él somos nosotros más que vencedores. Gracias, mis hermanos, por acompañarme en este día. Yo sé que muchos estuvieron absentes, tal vez estén trabajando, están con sus familias disfrutándola, pero ahí va a quedar el video grabado en la página de Gateway Church en español. Así que soy el pastor Edgar Mendoza de Gateway Church en español, aquí en Spring, Texas, Estados Unidos. Les invito a que consideren a Cristo, el Señor de sus vidas, para que pueda vivir una vida victoriosa. Y cuando usted vive una vida victoriosa, nada lo puede mover. Venga la pandemia o epidemia, venga lo que venga, nada lo puede detener. Porque seguimos adelante. Nuestra vida no está basada en las circunstancias de este mundo. Nuestra vida está basada en la victoria que Cristo obtuvo por nosotros, para darnos a nosotros esa victoria. Gracias. En esta tarde yo quisiera orar por nuestra comunidad y el mundo. Quiero que se una conmigo en oración. Señor, te bendecimos en esta tarde. Gracias por la vida. Gracias por esa victoria que nos diste en la cruz del Calvario. Gracias porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Y podemos nosotros disfrutar ahora la vida, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor.
tú eres la vida y tú nos las has dado para que nosotros la disfrutemos. Gracias por la victoria que nos has dado. Oro por nuestra comunidad, Señor, que ha entrado el temor, ha entrado la angustia. Señor, tiendas cerradas, bancos cerrados, todo cerrado, no hay movimiento, todo está mudo, Señor. Pero esto, que no sea motivo de desanimarnos, sino que de animarnos. Que no sea motivo de apagar el espíritu, sino que levantar nuestro espíritu. Y que nosotros podamos, Señor, entender de que estas cosas es necesario que pasen. Porque tú quieres, Señor, moldearnos a tu carácter. Quieres moldearnos a tu vida. Quiere que nosotros nos alineemos al diseño establecido por ti para que nosotros vivamos esa vida abundante que tú nos has dado. Pido por mi comunidad, nuestro alrededor. Pido por las naciones. Que toda nación, todo gobierno pueda entender que no hay gobierno si no está puesto por ti. No hay gobierno que no pueda estar, Señor, dirigido por ti. Y los gobiernos que no están dirigiéndose por ti, Señor, han sido naciones destruidas, naciones en pobreza, naciones en calamidad por la corrupción que ha existido en estos gobiernos, Señor. Pero tu palabra dice que cuando nos acerquemos a ti, el justo gobernará las naciones. Pedimos que hayan justos gobernando las naciones, para que tu nombre sea exaltado. Yo sé que estás levantando líderes gobernantes justos que dirigen su gobierno conforme al diseño tuyo y conforme tú los guías. Guía estos gobiernos, guía las naciones, para que todos podamos entender que fuera de ti nada somos. Para que todos puedan entender que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que solamente a ti se dobla toda rodilla, y que solo en ti podemos encontrar la victoria. Trae sabiduría, Señor, e inteligencia a los médicos. Guarda, Señor, a esos médicos, Padre, que arriesgan sus vidas para salvar vidas. Trae fortaleza. Demasiado trabajo los agota, fortalece sus vidas. Todas enfermeras que están trabajando día y noche, Señor, para atender todas estas personas que están llegando a los hospitales. Oh, Señor, tu palabra dice que si tu pueblo se humillare y buscare tu rostro y orare, tú nos oirás y sanarás nuestra tierra. Pido que las naciones, Señor, busquen tu rostro, los gobiernos busquen tu rostro, busquen tu presencia, busquen tu sabiduría para poder gobernar. Que las personas que están padeciendo, Señor, de esta epidemia, pandemia que está, Señor, encerrando el mundo entero, Señor, que tú los levantes y les des fuerza para que ellos puedan levantarse y ser un testimonio vivo de tu vida, de lo que tú eres en ellos y en nosotros. Y que cada gobierno pueda llegar a dar testimonio de que solamente hay un Señor de señores y un Rey de reyes, que es Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Padre.
Gracias. Guarda, Señor, de esta epidemia, pandemia, a tus hijos. Así como estuviste con el pueblo de Israel en Egipto, en las plagas. Por tu sangre, Señor, nosotros estamos cubiertos. Y el mundo entero, Señor, y que tu Espíritu mueva esos corazones duros, Señor, y que nosotros podamos ser ejemplo para esas personas, al mundo entero, de tu verdadera vida que nosotros podemos obtener en ti. Que ellos sean testigos, Señor, de lo que tú eres en nosotros, amando a los demás. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar en esta tarde. Nos vemos el domingo a las 10:30. Estaremos conectados nuevamente con ustedes en nuestro servicio de celebración. Sigan en sus casas, no salgan, obedezcan las órdenes, obedezcan las indicaciones de los gobiernos y de los médicos. No sean necios, sean prudentes, sean sabios para que puedan ser salvos de esta pandemia que está cubriendo el mundo. Guárdense, cuiden a sus hijos, sus familias, en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado la victoria. Gracias y nos vemos entonces. Bendiciones y el domingo nos vemos y luego el próximo viernes seguimos con nuestro estudio bíblico.